Bienvenido de nuevo al programa. Hoy nos acompaña Saed Mohammed Marandi, profesor de la Universidad de Teherán y ex asesor del equipo iraní de negociación nuclear. Gracias por venir. Estamos viendo informes tanto de medios israelíes como estadounidenses que indican que en la última hora han comenzado a atacar a Irán en lo que llaman un ataque preventivo. Ahora estamos oyendo hablar de explosiones en Teherán, y si no me equivoco, también están ocurriendo en otras ciudades. Me preguntaba si podría contarnos qué está ocurriendo allí sobre el terreno. Bueno, como todos sabemos, Estados Unidos y el régimen israelí son completamente deshonestos y engañosos, y ya lo hemos visto un número infinito de veces antes. Lo vimos durante la guerra de 12 días, mientras negociábamos entre las rondas 5 y 6 de conversaciones. El régimen israelí y la administración Trump llevaron a cabo un ataque relámpago contra el pueblo iraní. Durante este periodo, la gente esperaba que se produjera un ataque de ese tipo. Los iraníes, por supuesto, negociaron, como tú y yo hemos comentado antes, tanto para ver si era posible una solución, como para que la comunidad internacional y su propio pueblo se sintieran seguros y comprendieran con total claridad que no es la parte iraní la que busca la muerte, la destrucción y el asesinato. Y, según todos los informes, las conversaciones estaban avanzando. El ministro de Asuntos Exteriores de Omán concedió una entrevista en Estados Unidos y habló de optimismo y progreso. Pero la clase dirigente no estaba contenta. No buscan la paz entre Irán y Estados Unidos, ni la paz en nuestra región. Como dijo hoy el embajador estadounidense, no puedo decir que lo admitiera, básicamente lo expresó abiertamente, y nadie en el gobierno de Estados Unidos lo ha condenado ni sancionado, que si el régimen israelí se apodera de toda la región, a Estados Unidos le parece bien. Así que cuando tenemos esta mentalidad entre los estadounidenses, entre los funcionarios estadounidenses, y cuando atacan constantemente mientras negocian, los iraníes no tienen otra opción que contraatacar y hacerlo con mucha fuerza. Ahora mismo, mientras hablamos, no sé qué papel está desempeñando Estados Unidos en este ataque, si se están utilizando sus propios misiles o sus propios aviones. Pero sin duda, la respuesta iraní contra el régimen israelí será muy dura. Hoy han sido asesinadas personas en Teherán y en otras ciudades. Esta es una guerra no provocada. Pero los iraníes, como vimos cuando estaban mucho menos preparados hace 8 meses, contraatacaron. Y finalmente fue el régimen de Netanyahu el que aceptó un alto el fuego. Así que no tengo ninguna duda de que Irán contraatacará, y lo hará con fuerza, con éxito hoy. La pregunta es, ¿qué va a hacer Estados Unidos? ¿Ha desempeñado algún papel? Aún no lo sé. ¿Lo desempeñará? Porque tú y yo sabemos que al parecer los estadounidenses, al no tener excusa para llevar a cabo esta guerra no provocada, están intentando encontrar un escenario en el que los israelíes ataquen, y eso les daría una excusa para atacar. Ahora bien, ¿qué excusa les da eso? No tengo ni idea, porque eso sería una agresión. Y ahora unirse a una agresión no refuerza la lógica de la guerra, ni la lógica de una guerra justa. Solo crea una justificación para la guerra. Es una agresión pura y vil. Y llega en un momento, Glenn, en el que vemos que por primera vez en Estados Unidos el régimen israelí cuenta con menos simpatía entre los estadounidenses que los palestinos. Creo que esto es significativo. El régimen ve que el tiempo no está de su lado, ve que el mundo se ha vuelto en su contra, e incluso el pueblo estadounidense, que es el más adoctrinado del mundo, está viendo a través de la propaganda. Están viendo más allá de la censura en las redes sociales y de la propaganda unilateral de los medios de comunicación tradicionales. Y eso no son buenas noticias para el régimen en absoluto. Así que creo que están actuando de una manera muy desesperada.
Bueno, en cuanto a que Estados Unidos no tenga una buena razón, Político publicó recientemente un artículo en el que señalaban que muchas personas en Washington, según Político, creían que era mejor que Israel atacara primero a Irán. De ese modo, cuando Irán se vengara, Estados Unidos tendría un motivo para unirse a la guerra bajo el pretexto de defender a Israel, en lugar de ser visto como el agresor. Pero eso plantea la cuestión. ¿Cómo crees tú, sé que no formas parte del gobierno iraní, que Irán responderá en este caso? ¿Atacará a Israel y luego esperará a ser atacado de nuevo por Estados Unidos? ¿O crees que el gobierno iraní no considerará a Israel y a Estados Unidos como dos actores separados en esta guerra? No lo sé porque depende de lo que haya pasado. No hay duda de que Irán atacará al régimen israelí. Eso ocurrirá en breve. Puede que incluso esté ocurriendo mientras hablamos ahora mismo, no lo sé. Pero en cuanto a Estados Unidos, creo que tendremos que ver qué papel ha desempeñado. Tal vez Estados Unidos esté diciendo que fue una operación conjunta para provocar a Irán. No lo sabemos. Quizá fueran solo los israelíes y los estadounidenses estén diciendo, nosotros también participamos. O los israelíes estén diciendo, nosotros también formamos parte. Eso podría ser que los iraníes atacaran a los estadounidenses, y entonces los estadounidenses dirían que los iraníes les atacaron. Aún no sabemos qué juegos están jugando. Tal vez ahora mismo los comandantes y líderes del país ya lo hayan averiguado. Pero al hablar contigo ahora, no lo sé. Lo que es seguro es que Irán castigará al régimen israelí. Lo que no está claro es qué papel ha desempeñado Estados Unidos hasta ahora. Tal vez hayan tenido un papel, o tal vez estén fingiendo que lo tuvieron para provocar a Irán. No está claro. Pero lo que sí está claro es que Estados Unidos, los elementos sionistas que controlan gran parte de él, quieren participar en esto. Así que tenemos que ser muy cuidadosos con lo que quieren decir cuando afirman que fue una operación conjunta. Puede que en realidad haya sido una operación del régimen israelí, pero los estadounidenses podrían querer engañar a Irán para que ataque objetivos estadounidenses. Nada está claro por el momento, pero creo que en las próximas horas las cosas se aclararán mucho más. ¿Qué sabemos hasta ahora, sin embargo, sobre lo que han atacado los israelíes? Comenzó con algunos informes que decían que habían golpeado Teherán, pero por lo que tengo entendido, también se han visto afectadas otras ciudades iraníes. Entonces, ¿sabemos cuáles son los objetivos? ¿Son objetivos militares, de infraestructura o políticos? Todavía no lo tengo claro, porque estoy aquí contigo y no sigo las noticias tan de cerca. Lo que he visto en Internet es que han atacado el Ministerio de Inteligencia, la Guardia, la Policía, posiblemente la oficina del líder, quizá incluso la del presidente. Eso no lo tengo claro, pero los iraníes han estado tomando precauciones. Aunque no pueden cerrar completamente el gobierno y la actividad habitual tiene que continuar, no es como hace 8 meses. Los iraníes son ahora mucho menos vulnerables, comparativamente hablando. Pero al final del día esto es un ataque relámpago. Cuando tienes un ataque relámpago, vas a tener bajas. Vas a tener a personas inocentes asesinadas. Vas a tener a funcionarios del gobierno asesinados. Pero no creo que esto vaya a salirle bien al régimen israelí en absoluto. Va a ser peor que la guerra de 12 días para ellos. La gran pregunta, por supuesto, es ¿qué va a hacer Estados Unidos? Irán está preparado para una guerra con Estados Unidos y ya hemos hablado de esto antes. Pero si hay una guerra con Estados Unidos, va a hundir la economía global. Los iraníes van a luchar por su supervivencia. Así que la gente de todo el mundo tiene que reconocer que ocurra lo que ocurra, es culpa del régimen de Trump, de la clase Epstein y del régimen de Netanyahu. Y creo que esto va a movilizar aún más al mundo contra Estados Unidos y el régimen israelí.
Estados Unidos es un régimen rebelde. Está estrangulando al pueblo de Cuba mientras hablamos, y los medios estadounidenses guardan silencio al respecto porque están todos controlados. Pertenecen a la clase Epstein. Vemos que el pueblo de Venezuela se ve obligado a aplicar políticas dictadas por Washington. Vemos que el embajador estadounidense básicamente dice que Israel puede tomar lo que quiera en la región, y no es reprendido, no es destituido. Lo que dice no es rechazado por Washington. ¿Por qué? Porque esa es la política no oficial. No es la política oficial, pero sí la política no oficial. Bueno, es posible. Yo también he visto ese argumento, que Israel podría atacar para provocar una represalia iraní contra las fuerzas estadounidenses, lo que luego arrastraría a Estados Unidos al conflicto. Esto, por supuesto, parte de la suposición de que los estadounidenses no son conscientes de lo que están haciendo los israelíes. Pero sí coloca a Irán en un dilema, porque por un lado sería más fácil enfrentarse primero a los israelíes, aunque parece muy poco probable que los estadounidenses se mantuvieran al margen. Así que Irán también pierde la ventaja de, supongo, no esperar a ser atacado primero. ¿Sabes si ha habido alguna política o expectativa sobre lo que podría hacer Irán? No creo que haya ningún dilema en absoluto. El régimen israelí ha atacado y lo castigaremos. Si Estados Unidos ataca, también lo castigaremos. La pregunta que tengo, y esto es solo una pregunta personal, quizá no para quienes están al mando ahora mismo, ya que ellos saben exactamente lo que está ocurriendo, es la siguiente. Cuando el régimen israelí y la gente de los medios citan a funcionarios estadounidenses diciendo que se trató de un ataque conjunto, quizá lo que intentan es provocar que Irán lleve a cabo un ataque contra Estados Unidos, pensando que fue una operación conjunta. Es solo una suposición personal, pero creo que la política de Irán es bastante clara. Irán golpeará con mucha fuerza al régimen israelí. Si Estados Unidos ataca, será una guerra total. If the United States attacks, it's going to be all-out war. En cuanto al alcance de esto, ¿crees que dado que los misiles están, bueno, no diría que llegan lentamente, pero crees que esto es algo que los israelíes y los estadounidenses podrían intentar presentar como un ataque limitado? Tú y yo hablamos antes de que preferirían un ataque limitado, solo para golpear un poco a Irán y luego decirles a los iraníes, de acuerdo, hemos terminado, si no respondéis. ¿Crees que eso es lo que podrían estar intentando hacer aquí, dado que Estados Unidos e Israel no han lanzado de inmediato todo su poder en un ataque masivo? Y si es así, ¿cómo esperas que responda Irán? ¿Crees que hay alguna disposición a aceptar este ataque limitado? Si se trata solo de un ataque israelí, Irán lo castigará a fondo y lo golpeará hasta acabar con él, dejándolo tan maltrecho que suplique un alto el fuego. Ese es el escenario A. Escenario B. Si Estados Unidos ataca a Irán, entonces los iraníes han dicho que esto se convertirá en una guerra regional, una guerra total. Así que mi suposición es que los iraníes no van a jugar a ese tipo de juego. Responderán con mucha fuerza y han desarrollado una capacidad muy poderosa para hacerlo. Recuerda, esta sería una guerra por la supervivencia de Irán. Si Estados Unidos ataca, será una guerra por la supervivencia de Irán. Para Estados Unidos, sería una guerra opcional, para ayudar a los monstruos genocidas de Tel Aviv, para apoyar el etnosupremacismo, para respaldar el expansionismo israelí. Para eso sirve, para los estadounidenses, a pesar de que su propio pueblo no quiere la guerra y de que cada vez más gente empieza a despreciar al régimen israelí. Pero para Irán, esta será una guerra de supervivencia, así que responderá con fuerza. De nuevo, estamos hablando de escenarios y quizá, mientras tú y yo hablamos, esto ya se esté desarrollando. No lo sé. Hasta ahora, mientras hablamos, el ataque ha venido de Israel. Afirman que es un ataque conjunto, pero parece provenir de Israel. Así que Irán responderá a Israel. Si realmente se trata de un ataque conjunto, entonces Irán responderá a Estados Unidos.
y tendremos una guerra regional. Pero podría ser que este sea un ataque israelí y que los estadounidenses quieran presentarlo como estadounidense para provocar a Irán. He visto en los medios israelíes, el Jerusalem Post, por ejemplo, que se refieren a esto como un ataque conjunto entre Estados Unidos e Israel. Pero de nuevo, como has dicho, en estas primeras etapas no está claro si se trata simplemente de provocar a los iraníes para que lancen un ataque contra Estados Unidos, de modo que éste sea visto como el agresor. Por cierto, Glenn, después del programa, recuérdame darte un par de números de teléfono por si pasa algo en los próximos días, para que tengas a quien contactar. Lo haré. Bueno, muchos países anunciaron justo ayer que tienen que evacuar de inmediato de Irán e Israel. Algunos también ampliaron esto a otras partes de la región. Supongo que esto, obviamente, predice la represalia que se avecina. Así que, si ahora resulta que Estados Unidos, como informan los medios israelíes, participó en este ataque contra Irán, ¿qué crees que ocurrirá? No en los próximos días, sino hoy, esencialmente. Si Estados Unidos ataca, creo que tendremos una guerra regional. Si yo estuviera en la región del Golfo Pérsico, me marcharía de inmediato, si aún fuera posible. No creo que sea inteligente que nadie se quede, ni siquiera que los occidentales permanezcan en Irak. Creo que todos deberían irse. Si Estados Unidos ataca, creo que Irán cortará el suministro de petróleo y gas del Golfo Pérsico. Irán atacará objetivos estadounidenses y cualquier cosa relacionada con los intereses de Estados Unidos. En otras palabras, esa es una postura muy amplia por parte de Irán. Podría significar cualquier cosa. Supongo que también dependerá de los objetivos elegidos por Estados Unidos. Suponiendo que Estados Unidos ataque a Irán, los tipos de objetivos que Irán elija dependerán de los objetivos estadounidenses. No conozco esos detalles, pero lo que sí sé es que si se premes una guerra or twin, se stater da stanjun, srona kind. If the United States attacks Iran, it's all out war. It will be a regional war. And the Strait of Hormuz will... Será una guerra regional, y el estrecho de Hormuz se cerrará. Si Estados Unidos ataca, Irán hará todo lo necesario para sobrevivir a esta guerra. Todos esos países de la región del Golfo Pérsico que albergan bases estadounidenses, todos son cómplices. En el Cáucaso también son cómplices de esta guerra. Pueden quererlo todo a la vez. El régimen jordano es realmente asombroso que todos estos países de la región, incluso cuando el embajador estadounidense dice que a Estados Unidos le parece bien que el régimen israelí tome Jordania, Siria y partes de Arabia Saudí y Egipto, sigan siendo tan cómplices de Estados Unidos. Y por supuesto, Turquía sigue transportando petróleo desde Bakú hasta Netanyahu. Bueno, supongo que el dilema para Estados Unidos a la hora de lanzar un ataque contra un país grande como Irán es que necesita muchos recursos militares. Creo que tienen alrededor de un centenar de aviones cisterna, simplemente porque sus cazas y bombarderos no pueden llegar a Irán sin ellos. Pero con todo este equipo militar en la región, también le da a Irán muchos objetivos diferentes. Así que se vuelve muy difícil para Estados Unidos, especialmente con los informes de que tienen defensas aéreas limitadas. Porque ya sabes, también están luchando en Ucrania y ahora estamos luchando en todas partes. Entonces, ¿cómo ves las prioridades de Irán? ¿Han establecido ya algunos objetivos a los que quieran apuntar primero? Quiero decir, los estados del Golfo. Obviamente ha habido mucha tensión con Bahrein o con los Emiratos Árabes Unidos. Es decir, ¿quién? Bueno, el mando militar iraní probablemente no te esté susurrando al oído, pero ya sabes, como iraní allí en Teherán, inmerso en estos asuntos, ¿cómo lo ves? ¿Crees que Irán atacará todo a la vez? Bueno, de nuevo, solo estoy suponiendo.
Si son solo los israelíes, entonces Irán se centrará en golpear al régimen. Pero si Estados Unidos se involucra, entonces Irán hará lo que sea necesario para asegurarse de que los estadounidenses se arrepientan de haber atacado a Irán. Así que imagino que atacar bases vacías no sería una prioridad. Atacarían lugares donde doliera más, donde causaran el máximo sufrimiento. Y dado que todos estos regímenes han sido completamente cómplices, desde Qatar hasta los Emiratos, aunque esos dos países se odien entre sí, ambos son apoderados de Estados Unidos. Qatar nunca fue un defensor del pueblo palestino, ni lo es Erdogan ni nadie más. Vemos cómo todos están en el campo estadounidense. Así que Qatar, al igual que los Emiratos, es un posible objetivo, dependiendo de lo que ocurra. No quiero decir nada, porque no sé lo que está pasando. No sé cuál es la implicación de Estados Unidos, ni cómo se desarrollarán las cosas. Pero si hay una guerra total, lo único que puedo decir es que será una guerra regional. Los aliados de Irán en toda la región, que son poderosos y numerosos, participarán. Las capacidades iraníes de misiles y drones no tienen rival en esta región, ni de lejos. Participarán. Y hay tantos objetivos vulnerables que Estados Unidos no puede defender y que pueden ser destruidos fácilmente. Hay instalaciones de petróleo y gas por todas partes. Hay petroleros y barcos por todas partes. Y cada uno de estos que sea destruido, cerrando el estrecho de Hormuz, eso ya es otra cosa. Pero si los activos en la región del Golfo Pérsico son destruidos, el petróleo, el gas, los petroleros, entonces, incluso si el estrecho de Hormuz permanece abierto, podría llevar años, dependiendo de cuánto dure la guerra y de lo extendidos que sean los daños. Podría llevar años que las exportaciones de petróleo vuelvan a los niveles anteriores. Y eso crearía un daño y una miseria muy, muy duraderos para la gente de todo el mundo. Esto proviene de la región del Golfo Pérsico, de Asia Occidental y del Cáucaso en conjunto. Si no me equivoco, casi el 25% del petróleo mundial procede de esta zona. Imagina lo que eso haría a los mercados. Imagina lo que eso haría a las industrias, a las empresas, a las corporaciones, a la gente en sus casas, a la gente corriente. Tendrá un efecto devastador, desde el extremo sur de América hasta el extremo sur de África, pasando, ya sabes, por todas partes, hasta Nueva Zelanda. Todo el mundo se verá afectado, y esto será obra de Estados Unidos. Pero hasta que no me quede claro qué papel está desempeñando realmente Estados Unidos, no puedo decir mucho más, porque de nuevo, la afirmación de que se trata de una operación conjunta me suena muy satánica. Me da la impresión, aunque puedo estar equivocado, de que el régimen israelí está llevando a cabo este ataque y dice que es una operación conjunta para que los iraníes ataquen o golpeen algo estadounidense, y entonces los estadounidenses puedan decir, oh, atacaron nuestro objetivo, así que ahora formamos parte de esta guerra. Básicamente eso es lo que creo que está ocurriendo. Pero ya sabes, tenemos que tener esto en cuenta, Glenn. Una vez más, el ministro de Asuntos Exteriores de Omán fue a Estados Unidos y se mostró optimista sobre las negociaciones, explicando a la gente de todo el mundo lo que estaba ocurriendo y cómo se habían logrado avances. Y sin embargo, a pesar de eso, igual que durante la guerra de 12 días, Estados Unidos, en su apoyo, dio luz verde. Esa parte es evidente. Pero el régimen israelí fue quien llevó a cabo este ataque relámpago. But the Israeli regime carried out this blitzkrieg attack. Creo que es una hipótesis muy razonable, porque obviamente Estados Unidos ha prestado asistencia. Sería impensable lo contrario. Pero esto podría ser un golpe mucho más contundente si Estados Unidos estuviera más directamente implicado con todos esos recursos en la región. La única razón que se puede imaginar por la que ayudarían, pero no participarían directamente, es por la imagen. Como mencioné antes, políticamente es mejor que Irán ataque, que Israel ataque en masa, y que luego los sunníes simplemente defendan la derecha de Israel exterior. Es algo así. But it doesn't really, I mean, if anyone is sane. Solo mi última pregunta. Si alguien es sensato, alguien razonable y lógico,
eso no ayuda al caso. No tiene sentido decir, vale, si el régimen israelí no tenemos justificación para la guerra, así que si el régimen israelí ataca y luego nosotros atacamos, eso nos dará justificación. No la da. En realidad, ocurre lo contrario, porque en un mundo sensato, el agresor sería condenado y marginado. Pero ellos quieren unirse diciendo que esa es su justificación. Es exactamente lo contrario. Pero así es como funciona la lógica para la clase Epstein. Y por eso Estados Unidos se ha convertido en una amenaza para el mundo. No es solo Irán, no es solo Cuba, es todo el mundo. Todas las normas han sido dejadas de lado. All the rules have been cast aside. The United States expects Russia, China, Iran. Estados Unidos espera que Rusia, China, Irán, los BRICS, todo el mundo, cumplan las normas, pero ahora ellos mismos están abierta y explícitamente por encima de la ley. Y por eso los gobiernos y la gente común, desde arriba hasta abajo, tienen un papel que desempeñar. La gente tiene que protestar, tiene que boicotear todo lo estadounidense, mercados, supermercados, cualquier cosa. Y los gobiernos tienen que buscar soluciones que marginen a Estados Unidos. Irán cumplirá su parte. Si Estados Unidos ataca, Irán responderá con fuerza. Será sangriento, será brutal, será doloroso. Personas como no sobrevivan. Pero es lo único que podemos hacer. Hay que obligar a Estados Unidos a retroceder. De lo contrario, si Estados Unidos tiene éxito, no habrá nada que detenga esta locura. There will be nothing stopping this madness. Well, as a last question, what do you see as being... Bueno, como última pregunta, ¿qué consideras apoyo externo? Porque Irán tampoco está solo. En un nivel, tiene aliados regionales en Yemen, Irak, Líbano y Palestina. En una escala más global, también cuenta, al menos de forma indirecta, con el apoyo, supongo, de las grandes potencias, China, Rusia, en términos de inteligencia, posiblemente de objetivos, armamento, defensas aéreas, ese tipo de cosas. ¿Qué esperas ver, basándote en cómo está empezando esta guerra? Based on how this war is starting. ¿Podrías hacer la pregunta una vez más? Bueno, ¿qué esperas ver en cuanto al apoyo internacional a Irán, tanto de sus aliados regionales, desde Yemen hasta Palestina y Líbano, como también de las grandes potencias, es decir, China y Rusia? Bueno, de nuevo, si se trata del régimen israelí, creo que para Irán, hacerles retroceder, castigarlos y ponerlos de rodillas puede lograrse sin ninguna intervención de nadie más. Esa es mi comprensión personal. Pero si Estados Unidos se involucra, entonces todos los aliados de Irán estarán en guerra. Será una guerra regional, no será como un ataque con un RPG en algún lugar, no. Será una guerra total. Desde Yemen, que se ha estado preparando, hasta Irak, los aliados de Irán se han estado preparando, y así sucesivamente. Así que esto será algo muy grande, algo que Estados Unidos no podrá manejar porque hay demasiada gente implicada. Irak es un país enorme, Yemen es un país enorme. Estados Unidos ya perdió la guerra de 7 semanas contra Yemen, y Yemen se ha estado preparando para la siguiente etapa. En Estados Unidos sus recursos están divididos en diferentes lugares en este momento. Está Irán, hay resistencia en Irak, está Yemen y hay otros en el eje de la resistencia. Así que esto no será algo que Estados Unidos pueda manejar. Creo que la comunidad internacional, bueno, no sé exactamente cómo se desarrollará, pero pienso que solo hará que los países de la mayoría global se inclinen en contra de Estados Unidos, se alejen de él, porque Estados Unidos se está volviendo cada vez más peligroso. Se está convirtiendo realmente en un régimen fuera de control. Y creo que el odio hacia el régimen israelí solo va a aumentar. Creo que hoy ha sido otro punto de inflexión, en el que la gente de todo el mundo está viendo a este régimen rebelde intentar una vez más masacrar a personas, intentar destruir los esfuerzos por lograr la paz y la estabilidad, porque esa es la naturaleza del régimen. Y la gente lo está viendo. No es la primera vez. Tuvieron un alto el fuego en Líbano y cada día asesinan a ciudadanos libaneses.
Tienen un alto el fuego en Gaza y cada día asesinan a varias personas allí. Están ampliando su presencia en Cisjordania, asesinando a personas, robando sus casas y tierras. Y atacan a Irán mientras Estados Unidos e Irán están dialogando. Y lo hacen una vez más mientras Estados Unidos e Irán están dialogando, incluso cuando los mediadores omaníes decían que las cosas avanzaban bien. Esto no va a terminar bien para el régimen israelí. This is not going to end well for the Israeli regime. I guess just sorry, a last very Supongo, short perdón, question was, solo una última pregunta muy breve. often you see A menudo se ve a países que quieren operar en la zona gris, es decir, que no quieren estar ni atacando ni sin atacar. Entonces, por ejemplo, ¿qué significa la implicación de Estados Unidos, así como la de los estados del Golfo? Porque una vez que Irán empiece a tomar represalias contra Israel, parece muy previsible que Estados Unidos ayude a interceptar lo que Irán lance de vuelta. Y en la forma en que ayudan, eso implica que también usarán el espacio aéreo de los estados del Golfo para hacerlo. En otras palabras, están participando, directa o indirectamente, según se quiera definir. Pero ¿cómo crees que percibirá Irán este tipo de implicación? Porque eso es operar en ese espacio gris, donde se permite presentar a Irán, haga lo que haga, como agresivo o débil. for portraying Iran, whatever it does, as either being aggressive or weak. You're right, that is a gray zone. Tienes razón, esa es una zona gris. El espacio aéreo de Turquía está siendo utilizado con AWACS y las bases estadounidenses en Turquía se están utilizando contra Irán. Lo mismo ocurre en el Golfo Pérsico y en Jordania. Todos están siendo movilizados contra Irán. Todos estos países son cómplices, pero tendremos que ver qué deciden los iraníes. La última vez, los iraníes se centraron en el régimen israelí, y a pesar de los intentos de Estados Unidos, Irán logró devastar al régimen y obligarlo a aceptar un alto el fuego. No puedo comentar sobre esto ahora mismo porque realmente no lo sé. Pero obviamente, cualquier tipo de cooperación por parte de los países de la región del Golfo Pérsico en particular, o del Cáucaso, será tratada de manera diferente esta vez que la anterior. Es demasiado pronto para que yo lo diga, y como no soy un funcionario del gobierno, no quiero decir algo que pueda ser inexacto. Say something that may be inaccurate. Well, thank you for taking the time. Bueno, gracias por tomarte el tiempo. Sé que las cosas están bastante caóticas y estresantes allí en Teherán esta mañana. Así que sí, cuídate y esperemos que esto no se descontrole. This does not get out of control. Hopefully, Con suerte, el régimen israelí será derrotado. Pero más importante aún, la gente de todo el mundo tiene que empezar a actuar en lugar de ser pasiva. Necesitan ser mucho más activos. much more active.